Buenos días, amigas, amigos, ya estamos listos para llevarles a ustedes otra emisión de su programa Mar de Fondo. Hoy, como ustedes pueden ver, nos acompaña el doctor Luis Longar Guerra, bien conocido de toda la gente acá en Nueva Esparta, porque además de ser un margariteño que ha ocupado diversas posiciones públicas, es un conocido abogado, es también periodista, igualmente profesor universitario, dirigente político bien reconocido, ha sido diputado por el Estado de Nueva Esparta ante la Asamblea Nacional y además forma parte integrante del grupo fundador de un grupo que está haciendo mucho trabajo hacia la calle, que se llama el Grupo Región Insular. Bien interesante, por cierto, porque ha estado muy activo en los últimos tiempos. Con él vamos a hablar sobre todas estas cosas que está pasando en el país, lo que pasa en Nueva Esparta, y por supuesto temas que tienen que ver también, vamos a hablar un poco de la comunicación social en estos momentos de crisis. Bienvenido, Luis. Gracias, Marco. Muchísimas gracias a tu programa Mar de Fondo. Ciertamente la situación del país es muy delicada. Se ha hablado y se viene sosteniendo que hay una ruptura del hilo constitucional bien pronunciada. Los poderes públicos prácticamente están secuestrados, a excepción de la Asamblea Nacional y de algunas posiciones valientes de la Fiscal General de la República, que no han tenido hasta ahora una concreción en el sentido de que la Fiscal General de la República, con el uso de sus atribuciones legales y constitucionales, debería proceder a enjuiciar a quienes han violado realmente los postulados de la Carta Magna. Es una situación... Se ha quedado un poco en la parte declarativa, nada más, declarativa, ¿no? Pero que ya es bastante, interesante, ¿verdad? Ya es bastante porque señala una fisura dentro de aquella monolítica situación de carácter declarativo de los poderes públicos nacionales. En tal sentido, ella dijo estos días que no se podía esperar una respuesta distinta a la que dan los sectores opositores hoy frente a lo que ha significado un gobierno que viola permanentemente la Constitución. Ahora se producen nuevas muertes. Yo creo que llevamos casi 40 fallecidos en el país. Ayer hubo dos, uno que murió en Mérida, que había sido herido entre las avenidas 2 y 3 de Mérida, y murió un periodista, un hombre de la comunicación social, muy joven, 27 años, en la ciudad de Caracas, que lo entierran el día de hoy. Esta situación definitivamente no puede tener como salida la que ha buscado el gobierno de la Asamblea Nacional Constituyente. Y no lo puede tener porque en ninguna parte de la Constitución está señalado que la Asamblea Nacional Constituyente sea sectorializada. Eso es parte de la cuestión, de la preocupación que nos movía hoy y que queremos consultarte, porque ciertamente hasta donde uno sabe, donde le da a uno su escasa información, la Asamblea Nacional se supone que es un organismo que debe ser convocado para toda la comunidad, para toda la población, y no por sectores específicos, porque eso da pie a manipulaciones, ¿no? Por supuesto, pero ahí hay dos aspectos que son fundamentales. El artículo 347 es absolutamente claro. No se necesita ser abogado constitucionalista, no se necesita ser un experto en materia legal para ver claramente, analizar claramente lo que dice el artículo 347. ¿Dónde reside efectivamente la posibilidad de llamar a una asamblea constituyente? Reside en el pueblo de Venezuela. Es el depositario originario de la Asamblea Nacional Constituyente. No es el presidente de la República. El presidente de la República obviamente tiene iniciativa, también tiene la Asamblea Nacional, también tiene los municipios, también tienen los electores, pero en este caso quien debe llamar a la Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo. Ahora bien, Perdón, ¿qué debe hacer el Consejo Nacional? ¿En este Nacional? caso o en todos los casos? En todos los casos.
tiene que haber una consulta a la por población, supuesto, que sería referéndum consultivo. Para determinar si efectivamente el pueblo, que es el depositario de la soberanía nacional, quiere o no la Asamblea Constituyente. Ahora, desde luego, si tú ves la situación que está ocurriendo en Venezuela, con un poder, con el poder electoral absolutamente secuestrado por el Poder Ejecutivo, la doctora Tibisay Lucena sale diciendo inmediatamente después que el presidente de la República anuncia la manida de esta Asamblea Nacional Constituyente, inmediatamente le dio respuesta al día posterior. Y sin embargo, las elecciones de gobernadores que han debido realizarse el diciembre del año pasado y las elecciones de alcaldes que deben realizarse en diciembre de este año, por supuesto, no le ha dado absolutamente ninguna respuesta al Consejo Nacional Electoral. Eso te habla de que efectivamente el déficit de democracia, mejor dicho, no hay democracia cuando los poderes públicos están absolutamente secuestrados por un poder, que es el Poder Ejecutivo. Y además no sorprendería a nadie que inventaran o que hicieran una consulta al Tribunal Supremo de Justicia y que el Tribunal Supremo de Justicia hiciera la misma interpretación. Y diga efectivamente, porque ahí se valen dos artículos. Un artículo que dice que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es el último intérprete de la normativa constitucional. Y entonces, obviamente, la Sala Constitucional, con unos magistrados que además con una Sala Constitucional teñida de inconstitucionalidad y de legalidad, porque son unos magistrados colocados inmediatamente, varios de ellos colocados inmediatamente después de haber sido diputados a la Asamblea Nacional. Ahora, yo siempre me he preguntado, Luis, y perdóname, a lo mejor esto que puede ser considerado una travesura, pero ¿en qué idioma está escrita la Constitución que necesita intérpretes como intérpretes especiales? Bueno, ¿es un idioma distinto al castellano? ¿Es un idioma distinto al que hablamos los venezolanos? No, sino que ciertamente la Constitución, cuando tú ves la Constitución, la analizas, te consigues que efectivamente es un cuerpo normativo de alto rango en derechos humanos, en política nacional, en política internacional, de respeto a los derechos humanos y muchas otras materias, en materia ambiental. El problema está en, como decía uno de los famosos juristas italianos del mundo, Calamantrei, el problema no es de la Constitución, el problema no es de las leyes, el problema es de los hombres que interpretan la Constitución, el problema es de los hombres que interpretan las leyes, que motivados por intereses políticos, motivados por intereses distintos al derecho, por supuesto, pervierten a la Constitución y pervierten a las leyes y la convierten en instrumento de su propia voluntad. No hay forma de escribir la Constitución de manera que no necesite que nadie la interprete, sino que se ajuste a lo que está en la letra escrita de eso. Bueno, en todos los países del mundo, siempre hay un organismo que interpreta la Constitución. Porque es ahí donde está el problema de la subjetividad, ¿no? En los Estados Unidos está el Tribunal Supremo, en otros países están las Cortes Constitucionales, y en Venezuela existe, por supuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, con una sala específica denominada Sala Constitucional, que determina que es el último intérprete de la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la interpreta de manera partidista, la interpreta de manera subjetiva y la interpreta de manera sectaria, sirviendo a los intereses del partido de gobierno. No es que la Constitución sea mala, no es que la normativa sea una normativa en contra de los intereses del pueblo venezolano, no, es que es puesta al servicio de los intereses de una parcela, como han puesto la Fuerza Armada. ¿En qué parte de la Fuerza Armada, en qué parte, por ejemplo, de los artículos constitucionales 328, por ejemplo, referido a la Fuerza Armada Nacional, está la milicia? Pues la milicia no existe desde el punto de vista constitucional. ¿En qué parte de la Constitución Nacional existen las comunas? Pues eso no existe desde el punto de vista constitucional. Pero sin embargo, le quieren dar carácter constitucional a la milicia, a la comuna, no establecidas en la Constitución, con una constituyente, sectorializándola en una situación absolutamente ilegal e inconstitucional, porque eso no está establecido. La Constitución lo que establece es que los constituyentes se eligen de manera universal, directa y secreta, no sectorializada. En este caso sería, yo lo entiendo así. Habría dos elecciones. La primera, llamar al pueblo a decir que era el referéndum. En la segunda, cuando se elijan los constituyentistas,
nada de sectorializar, porque el problema de sectorializar la cuestión, la constituyente sería el siguiente. El militar, por ejemplo, si hace una constituyente militar, entonces el militar vota para la constituyente militar, pero también vota territorialmente donde le toque votar, entonces vota 2 veces. Entonces así ahora, tendría que ganar el lo gobierno que yo me siempre. preguntaba era si eso significaba lo siguiente, porque quisiera tener claridad y quisiera que la gente tuviera claridad sobre esto. Por ejemplo, las comunas, a ellos se les va a asignar un número X de constituyentes a elegir, que solo elegirían los miembros de la comuna. Los miembros de la comuna. O sea, ellos dicen que tienen 1.800 comunas. Las 4 comunas de Nueva Esparta, que no agrupan 10.000 habitantes, eligen un comunero. Sí, bueno, de acuerdo con la cuenta que presentó el presidente cuando hizo el anuncio, sería más o menos la mitad de los constituyentes a elegir para la Asamblea Nacional, o sea, de 500, 250. Es decir, 250. Que entonces 10.000 personas elegirían la mitad de los constituyentes de Nueva Esparta y las otras 600.000 solo elegirían 3 personas, la mitad también. Así es. Entonces eso es, por supuesto, absolutamente insostenible, ¿no? Claro, no solamente desde el punto de vista matemático y electoral, sino desde el punto de vista de la democracia. Entonces, esa constituyente, planteada desde ese punto de vista, lo que va a profundizar mucho más la crisis que tiene el país, que uno sabe cómo está comenzando en este momento, pero no sabe cómo va a terminar una situación de este tipo. Ahí tienes la declaración del comandante de la Policía Nacional Metropolitana. Ayer, después de la muerte de este del colega de la comunicación social en Caracas, llamó vagabundo y sinvergüenza a los miembros de los colectivos que asesinaron a ese muchacho ayer en Las Mercedes. Tenemos que irnos al corte, pero antes una última pregunta sobre este tema. ¿Qué pasa? ¿Qué opciones hay si el Tribunal Supremo valida, como seguramente lo hará, a la luz de lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos, esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente? Si el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional valida la convocatoria por el presidente de la Asamblea Constituyente sin que efectivamente haya la consulta popular, realmente es impredecible la situación del país, porque todo el mundo sabe en este momento que el 80% del país no está a favor del gobierno nacional y hay solo menos de un 20% que está con el gobierno nacional, de tal manera que profundizar la crisis dividiendo más a los venezolanos es una situación que nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a ocurrir, pero yo auguro que ciertamente la solución será muy difícil y estimo que bastante traumática. Bueno, amigos, nosotros vamos a ir al corte y enseguida volvemos con ustedes en más de Mar de Fondo con el doctor Luis Longar Guerra. Bien, amigos, ya estamos aquí de vuelta con ustedes en Mar de Fondo conversando con el doctor Luis Longar Guerra y vamos a hablar, seguiremos hablando un poco de la situación en Venezuela, pero vamos a remitirnos a hechos concretos o a sectores más específicos, habida cuenta pues de la condición de periodista que tiene también Luis Longar. Claro. Y quisiéramos justamente hablar sobre los problemas de la comunicación en estos tiempos de crisis. Esta mañana veíamos cómo en las noticias tempranas la gente del Sindicato Nacional de la Prensa hacían un reclamo fuerte sobre el tratamiento que se le ha estado dando a los periodistas como agentes de los medios de comunicación que transmiten la información de cuanto acontece acá en el país. ¿Cómo ves tú ese problema? O sea, ¿a qué viene ese, digamos, suerte de, digamos, ensañamientos? No sé si la palabra es muy fuerte, contra los periodistas que están cubriendo sobre todo este tipo de cosas, y un poco también comentar el cerramiento de las fuentes oficiales a los medios nacionales. Bueno, fíjate, lo que decíamos, conversábamos antes con las cámaras, pues, no hay que confundir al periodista con el medio, El periodista es un hombre que trabaja llevando la información a la gente, llevando la información a la comunidad.
El medio, por supuesto, es una empresa, y el medio tiene, entre otras funciones, llevar esa información, pero tiene una línea editorial. Para nadie es un secreto que hoy los medios también responden a intereses políticos, a intereses económicos, a intereses de diversos tipos. Pero en todo caso, los medios de comunicación son el vehículo para llevar la información veraz, oportuna, concreta, a todos los habitantes de una comunidad determinada. En ese sentido, una de las más importantes tareas de los periodistas y de los medios es la democracia. La verdad y la democracia, la justicia. Esas son herramientas, principios que no se le deben olvidar ni a los medios ni a los periodistas, ni a los que dirigen los medios ni a los periodistas. El periodista es un profesional apegado a la justicia, a la verdad y a la democracia. Un periodista sin democracia ciertamente no puede ejercer su trabajo. Un periodista sin justicia no puede ejercer su trabajo. Y un periodista que no diga la verdad o que encubra la verdad por intereses ajenos a la justicia y al derecho, obviamente es un periodista que no está cumpliendo con la labor ética, consustancial a lo que es la profesión del periodismo. Ahora, lo que ha ocurrido en muchos países del mundo, esa situación que hay en México, por ejemplo, con los periodistas. ¿Cuántos periodistas han sido objeto de agresiones, de muertes, asesinatos, con esa situación? Un poco también se presentó en Colombia hace algunas décadas atrás. Y ahora en Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela, producto de esa polarización inmensa que hay en el país, el periodista del canal oficial te lo confunden con el gobierno y con el medio oficialista, y el periodista de otro lado también te lo confunden porque no te quiere, según este sector, decir lo que ellos quieren, y el periodista está obligado no a decir lo que dice el opositor ni lo que dice el oficialista. El periodista está obligado a decir la verdad, que puede ser a favor del opositor, que pueda ser a favor de los periodistas. Ahora será el medio, en todo caso, contar lo que está pasando. Contar lo que está pasando. Ahora será el medio quien tiene una línea editorial el que definitivamente le va a llevar a la comunidad cómo interpreta ese medio lo que dice el periodista. Por eso es también los periodistas, dentro de sus propios medios, tienen una serie de dificultades, porque a veces el periodista escribe algo y después el jefe de redacción o a la dirección del medio de comunicación no está de acuerdo con su línea editorial y no sale. Tú sabes que yo aquí siempre sostengo... Es muy difícil, muy difícil. Es muy difícil. Yo sostengo aquí, valga un poco, porque es una opinión interesada, dirán quienes nos oyen, pero yo digo que nosotros vamos bien acá en este medio, en el Sol de Margarita, porque hay días en que en el concepto de algunas personas amanecemos oficialistas y hay otros días en que amanecemos opositores. Entonces yo creo que vamos bien porque estamos contando las cosas que están pasando. E incluso te voy a decir algo, tú oyes algunas televisoras y algunas emisoras de radio y entonces te van dando la información que dice lo siguiente: los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela acaban de informar tal cosa, y después dicen, los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática, entonces te informan lo contrario, entonces te van diciendo una noticia de uno y una noticia del otro, una noticia de uno y una noticia, tratando de lograr una especie de perfecto equilibrio entre quienes informan uno y quienes informan otro, para no aparecer, digo yo, frente a la colectividad que los oye, como interesados hacia un lado o hacia un otro. Es una situación muy difícil, tanto para los medios como para los periodistas, pero la gente debe entender además que el periodista como hombre que sale a la calle a buscar la información no es el responsable de lo que publica el medio, porque el medio tiene definitivamente una línea editorial y eso siempre ha sido. Ahora, pero le voy a decir una cosa, no puede haber democracia sin prensa libre, eso sí es un hecho fundamental. Sin prensa libre no hay democracia. Incluso había un presidente norteamericano que decía, yo prefiero un gobierno
que efectivamente respete a la prensa libre, porque evidentemente no puede haber un gobierno que no tenga una prensa libre. Yo creo que la democracia se sustenta en varios aspectos fundamentales. Prensa libre es el primero. La otra es una justicia independiente, una justicia imparcial. Y lo tercero, obviamente, es un gobierno que respete las decisiones de la gente, soberanía popular. Sin esos tres aspectos no hay democracia. Volviendo al tema de la constituyente, ya para cerrar el espacio, es entendible que el gobierno, o mejor dicho, seguramente el gobierno va a persistir con su llamado a constituyente. Seguramente eso va a ser avalado por el sistema judicial imperante. Irá por el CNE también. Y por el CNE, por supuesto. Y la gente, los partidos de oposición o los partidos en general, concurrirán a una elección de constituyentes, en caso tal de que es posible elegir una constituyente con el 10%, el 20% de la votación. Todo indica que no van a participar. Todo indica que no van a participar. Y el alto poder, en todos los sondeos de opinión aparece que las fuerzas del cambio político superan ya casi el 80%. Es decir, que el gobierno solo lo respalda menos del 20%. Si esa fuerza no participa en el proceso constituyente, amañado, fraudulento, que quiere el gobierno, pues obviamente habrá una posición, habrá una situación mucho más explosiva, mucho más difícil, y creo que va a tener una definición traumática. Algunos piensan que la solución va a ser que la Fuerza Armada Nacional en algún momento determinado respete la Constitución y haga valer la democracia. Yo frente a esa situación, de verdad, yo tengo dudas. No dudas porque la cúpula militar, efectivamente, la cúpula militar está comprometida con los intereses del gobierno. Sin embargo, creo que la buena fuerza, la buena parte de la Fuerza Armada Nacional no la comparte. Sin embargo, yo no sigo viendo a los militares como árbitros de la política venezolana, porque ya eso ha sido desde el siglo XIX y el siglo XX venezolano, y ya las Fuerzas Armadas definitivamente no pueden seguir siendo árbitros de la política. Además que es un poco pernicioso el asunto, ¿no? Por cierto, había yo siempre lo repito en algunas reuniones de región insular, un comunista venezolano ya fallecido, un hombre muy respetable, Gustavo Machado. Una vez le preguntaron cómo veía el país, cómo vislumbraba el país después de la caída de Pérez Jiménez, cómo veía el país, qué debía pasar después. Y Gustavo Machado, de manera muy seria, se quedó viendo al periodista y le dijo: yo lo veo de la siguiente manera: los curas para la iglesia, los militares para sus cuarteles y los civiles al poder. Así lo veo yo también. Muy bien, bueno, y con esta expresión realmente nos ha complacido mucho tener acá a Luis Longar Guerra en el día de hoy. A ustedes, amigos, queremos darles las gracias por habernos acompañado. Se me ocurre una última cosa, porque no me pica la lengua si no te lo pregunto, pero en 2005 también hubo una especie de retirada de los partidos contrarios al gobierno y se eligió un parlamento que en buena medida es el responsable de toda esta legislación que hoy permite una buena cantidad de situaciones que no son precisamente las más ideales. Era una situación histórica, política y económica diferente a la que vive en este momento. Estaba Chávez en el poder, tenía un determinado liderazgo histórico sobre el país, no había la crisis económica que vive Venezuela, no estaba Venezuela cercada internacionalmente, hoy como desde el punto de vista democrático está, y la presión interna no era tan mayoritaria como la que tiene hoy un presidente absolutamente impopular como Maduro. Bueno, muchísimas gracias Luis Longar por habernos acompañado, ustedes amigos, igualmente por sintonizarnos. Los esperamos el próximo viernes a esta misma hora y por este mismo canal. Muchas gracias. Pienso
www.elsoldemargarita.com.be